Bueno, Roberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ho- Hola Diego, ¿cómo Bueno, andás? ahí dimos inicio a la charla, ya abrimos la sala, hay un montón de gente que se está conectando, así que en unos minutitos ya vamos a estar arrancando, como hacemos siempre, para tratar de respetar a los que se conectan a horario, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa, a medida que se vaya sumando más gente, si queda alguna pregunta o algo para repasarlo, lo vamos viendo. Yo ahí estoy viendo ya que está subiendo bastante el número de gente conectada, así que por ahí les damos un par de minutitos y ya arrancamos con la presentación. Bárbaro, bárbaro. Gracias Diego. Dame el ok vos cuando creas que es adecuado y arrancamos. Perfecto, sí, sí, yo si te parece, vamos arrancando, ahí ya se están conectando bastante, ya va subiendo, así no los tenemos en espera. Bueno, les comento, entonces yo para darles, bueno, primero que nada la bienvenida a todos los que se están conectando de nuevo. Hoy la idea del webinar viene ahí como calculo que están viendo todos, la idea es hablar del bienestar y del confort en las vacas lecheras. Creo que es algo muy bueno lo que dice el título, algo más que una moda. Creo que por ahí hay mucha gente que lo tiene como un tema nuevo y entonces piensa que está de moda hablar de lo que es bienestar animal y creo que, bueno, realmente la idea es que les podamos cambiar eso hoy y que vea realmente cuáles son los beneficios que pueden tener aplicando todas estas medidas que nos vas a comentar. Así que si te parece bien, le damos comienzo. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias Diego por... Yo Vas ya a te decir. dejo en la sala, salgo, vamos a estar viendo las preguntas. Primero, bueno, comentarle a todos, como siempre, que en el chat nos vayan poniendo las preguntas, todas las dudas, las consultas, y en los tramos de corte de las charlas se los vamos a ir respondiendo. Así que ya te doy pase, Roberto, y quedamos muy atentos a tu charla. Bueno, muchas gracias Diego. Bueno, primero que nada, agradecer a Weishur por invitarme a participar de este ciclo de charlas. Gracias a todos los que están participando y bueno, como dijo Diego, vamos a hacer un bloque y a la mitad del mismo vamos a dar espacio para preguntas y después preguntas al final y van a tener también mi contacto por si quedan alguna duda que no podamos evacuar hoy. Bueno, mi nombre es Roberto Vaca, yo soy médico veterinario, trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata, además de ser asesor técnico de la empresa y trabajar en el área privada como asesor en producción de bovinos de carne y de leche. Eh, Obviamente que este tema que vamos a desarrollar hoy cada vez es más importante y como bien dijo Diego y está en el título, es algo más que una moda, ¿no? Eh, Quería arrancar la charla con esta frase de Camargo, eh, teniendo en cuenta que para focalizarnos un poco hacia dónde queremos ir. Camargo dice que los costos del éxito del desarrollo son cargados directamente a los mismos animales mejorados a los que de manera colateral se les afecta su bienestar, su supervivencia, su reproducción y su biodiversidad. Tal vez, digamos, es una frase que tiene una verdad, pero que en definitiva lo que buscamos es justamente de que no sea afectado, es que esa mejora a que hemos llevado a los animales de producción lechera, a esa mejora genética que nos hace, que ha transformado en máquinas de producir leche a las vacas, no se ve afectada básicamente su bienestar. Y vamos a tratar de desarrollar algunos conceptos para poder sobrellevar la vida de los animales de la mejor manera posible. Quería también introducir un poco en qué está pasando en la Argentina, que seguramente está pasando en el mundo y en muchos lugares de producción lechera. Como podemos ver en el gráfico, en los últimos
40 años ha habido un cambio en el número de tambos que por lo menos en la Argentina se han reducido de una forma bastante importante. Ahora, si bien las vacas, fíjense que el número de vacas no se ha modificado prácticamente, sí la producción total de leche ha aumentado, como así también la producción individual de las vacas. Y en cuanto a la cantidad de vacas por tambo, también es un número que se ha incrementado. Este aumento de la producción individual, y a pesar de que el número de tambos se ha reducido y que se siga manteniendo más o menos el número total de vacas, está relacionado con un sistema de mayor intensificación y mayor escala. Lo que de alguna manera pone a la vaca frente a una exigencia fisiológica y productiva, y que esa exigencia en algún punto podría afectar su adaptación al medio y por lo tanto afectar su bienestar. Esta situación hace que se pueda plantear para los países de producción de leche y de exportación algún tipo de barrera comercial en un futuro muy lejano, debido a que ya los países consumidores en general tienen regulaciones de bienestar y quieren poner las mismas o imponer las mismas reglamentaciones para los países a los cuales les van a comprar. Esta situación ha generado que, sobre todo para nuestros sistemas de producción, si bien esto se da un poco en todo el mundo, ha generado que nos hagamos la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Por qué con dietas ajustadas, ya que la nutrición ha avanzado de una manera muy importante, los manejos parecerían ser los ajustados y hay ciertos indicadores normales, no se logran, de acuerdo al sistema, no se logran los niveles de producción que se plantean? En el sistema de producción lechera a veces cuesta mucho superar los 26 litros, y en sistemas estabulados de vacas que están preparadas genéticamente para producir 40 a 60 litros, no logran pasar los 30. Y además ahí nos encontramos con altas tasas de mortalidad sin una causa aparente, es decir, la longevidad de la vaca se ha visto afectada en estos sistemas de producción. A estas preguntas, un investigador español, Bach, en el 2008 trató de resolverlas realizando un trabajo de investigación en aproximadamente más de 40 tambos, donde se repartía la misma dieta, ¿sí? Y evaluó los distintos factores que hacían que hubiera diferencias entre estos establecimientos. Como con una misma dieta y vacas con una genética similar, había diferencias marcadas entre ellos. Y encontró que había un 56% de variación que no estaban explicadas por estos factores nutricionales, que no estaban relacionados a factores nutricionales. Y es ahí donde vamos a hablar nosotros de qué factores, qué aspectos del sistema de producción son los que afectan esa incapacidad de generar mayor producción y no tienen que ver con la alimentación. Y ahí es justamente donde entra este concepto del bienestar animal, que existen muchas definiciones, pero una que me parece bastante concreta e interesante es la de Brum, que habla del estado en el cual el animal, como individuo, ¿sí? También como grupo, pero como individuo, está capacitado para intentar enfrentarse con su medio ambiente. Es decir, ¿por qué está marcada y está en mayúscula la palabra intentar? Porque en realidad lo que buscamos es que los animales tengan la libertad de acceder de cubrir sus necesidades. Y son esas necesidades las que nosotros debemos cubrir desde el punto de vista profesional. Es decir, el animal, si tiene limitaciones, que no sean las que le ponemos nosotros. Por eso es que
es propio del animal intentar enfrentarse con su medio ambiente, y en ese intento, como le pasa a todas las especies, a veces lo logra y a veces no lo logra. Pero debemos, desde el punto de vista del hombre como manejador de los procesos, nosotros debemos darle la oportunidad a que el animal intente cubrir todas sus necesidades. Entonces nos podemos encontrar con un sistema más pastoril, donde el animal está libre, donde el animal pastorea, pero hay ciertos factores que son los climáticos, por ejemplo, que pueden estar dados por una sequía o por una inundación o por la variación estacional que pueden tener los recursos alimenticios, que pueden hacer que en ese intento de adaptarse al medio ambiente el animal lo logre o no lo logre. De la misma manera que puede estar dado en un sistema más intensificado, donde podemos ver que el animal tiene cubiertas sus necesidades de alimentación, de lugar de descanso, elementos que pueden servir para controlar las situaciones ambientales. Es decir, no hay un sistema que sea mejor, ¿sí? No hay un sistema en el cual no se puedan dar esta situación de bienestar o no se puedan dar situaciones de falta de bienestar. Básicamente porque los tres aspectos que el animal va a poner en funcionamiento para intentar adaptarse a su medio ambiente son lo que tiene que ver con su funcionamiento biológico, es decir, con su fisiología, con su comportamiento como miembros de un grupo animal que tiene un comportamiento gregario, y cada vez más importante este factor que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Esa situación, esas emociones positivas o negativas que vamos a tratar de que siempre tiendan a ser positivas. Ahora, la otra pregunta que debemos hacernos es ¿por qué nos importa el bienestar? ¿Por qué es importante que los animales tengan bienestar? Y existen factores relacionados con el consumidor, que cada vez es más exigente en este sentido, cada vez es más alejado del sistema de producción, cada vez desconoce porque vive en una zona urbana, no tiene contacto con los animales y no conoce cómo se producen los alimentos que consume. Porque debemos generar alimentos que sean inocuos para las personas y también éticamente aceptables, es decir, desde el punto de vista ético, debemos procurar el bienestar e evitar las situaciones de falta de bienestar innecesarias que le ocurren a los animales. Y porque este concepto cada vez está más relacionado con lo que se denomina un bienestar. Y un bienestar está relacionado a aquellas acciones positivas entre el bienestar animal, el bienestar humano, la salud animal, la producción animal, la eficiencia del trabajo y el otro aspecto muy importante, la sustentabilidad. La sustentabilidad que tiene que ver con lo que podríamos llamar el bienestar del ambiente. Entonces, el bienestar animal, el bienestar humano y el bienestar del ambiente hacen a este concepto de un bienestar. Ahora, sin duda, los que estén escuchando acá, ya sean profesionales o sean productores, seguramente están pensando, yo vivo de esto y vivo del sistema de producción y por lo tanto tengo un objetivo económico y eso en sí mismo no tiene nada de malo, al contrario, es uno de los factores más importantes. Cualquier sistema de producción tiene que ser rentable. Muchas veces hacemos esta actividad porque nos gusta, pero porque también lo hacemos porque vivimos de ella. Y según esta curva que diseñó McInerney en el 2004, habla de que los animales en un sistema natural tienen un bienestar natural que es bastante pobre porque están expuestos, como decíamos, a situaciones ambientales que pueden hacer que estén expuestos a depredadores, a falta de alimento por inundaciones o sequía, distintos factores, a parásitos, a enfermedades de las cuales no están cubiertos
de ningún punto de vista, y que la domesticación ha hecho que se incremente su nivel productivo y al mismo tiempo que se incremente su bienestar. Pero hay algún punto donde ese incremento de la productividad, la búsqueda de la productividad puede llevar a que ese bienestar que en el punto B es máximo empiece a declinar, y es ahí donde lo que debemos buscar, encontrar un equilibrio entre un bienestar máximo que en principio es rentable también porque aumenta la productividad y hace que tengamos un mejor resultado productivo, pero que en la medida que si tendemos a aumentar la productividad individual de los animales, muchas veces afectamos ese bienestar máximo, y es ahí donde tenemos que encontrar ese bienestar deseado y apropiado, ¿sí? Espero que esto haya quedado claro. Cualquier cosa, más adelante podemos hacer alguna referencia sobre este tema. Entonces, hay razones éticas, hay razones de salud y hay razones económicas por las cuales debemos implementar bienestar en nuestros animales. Ahora, como para introducirnos más concretamente en el tema de la charla, hemos hablado de que ha habido una modificación en los sistemas de producción debido a que mantenemos la misma cantidad de vacas con menos tambos, pero con mayor concentración, y hemos aumentado su nivel de producción. Y ese nivel de producción lo hemos aumentado a través de la intensificación. Y la intensificación ha hecho que se modifique algún parámetro de lo que denominamos el presupuesto de tiempo de una vaca. ¿Qué es importante en el presupuesto del tiempo de una vaca? Fíjense, cuando hablamos de las distintas actividades que realiza una vaca, es decir, estar echado o descansando, comiendo, socializando con otros animales, bebiendo o el tiempo de ordeñe, tienen distintos valores o cantidad de horas dedicadas a cada actividad, ¿sí? Y el desvío de estos valores normales hace que se afecte en algún punto su bienestar y también su productividad. Entonces, un animal requiere tener un 40-50% del tiempo descansando, un 20% comiendo, que no esto sería en un sistema más intensificado. Si es en pastoreo, posiblemente se incremente el tiempo que los animales están comiendo, socializando un 4 o un 5% del tiempo, bebiendo aproximadamente un 2%, y en ordeñe un 13%, dependiendo esto si las vacas tienen 1, 2 o 3 ordeñes, ¿sí? Este tiempo se va a modificar. Entonces, basados en ese presupuesto de tiempo y tratando de resolver algunas de las preguntas que hacíamos al principio, en el 2016 realizamos un trabajo para ver cómo es el bienestar de nuestros animales, o por lo menos en realidad de un grupo de animales que son en la región de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Realizamos un relevamiento sobre 15 establecimientos, ¿sí? Básicamente la cuenca Abasto Sur, ¿sí? Acá está La Plata, ¿sí? Y acá está la zona donde realizamos el relevamiento de estos establecimientos. Y ese relevamiento consistió en una parte de una entrevista al productor o al encargado, donde se hicieron algunos cuestionamientos sobre cantidad de vacas, producción individual, etcétera, y una evaluación directa, ¿sí? Por un evaluador calificado sobre distintos indicadores. Y estos indicadores están basados en las instalaciones, en el manejo que se realizaba del sistema y basado propiamente en el animal. Este trabajo se hizo con un protocolo de APROCAL, que es la Asociación Pro Calidad de la leche, adaptado del protocolo europeo llamado Welfare Quality, el proyecto Welfare Quality que se realizó hasta el año 2009. ¿Sí? Tanto en países europeos como de América. Entonces, este protocolo se ejecutó sobre estos establecimientos basado en estos 3 principios. Lo que vamos a hacer ahora es
ir mostrando algunos de los datos que nosotros encontramos, las implicancias y algunas de las formas en que podríamos estar mejorando algunos de estos aspectos, ¿sí? Que obviamente este tipo de protocolos nos permite hacer una evaluación de los establecimientos para saber en dónde están esos problemas que pueden explicar parte de no lograr esos resultados que comentábamos al principio. De los indicadores basados en las instalaciones, yo he tomado 3 de los más importantes para poder desarrollarlos en esta charla y hacerles algunos comentarios. Uno de los más importantes, y que tiene que ver también, importante por la época del año en la que estamos, es el confort térmico o el estrés térmico, entendiendo que es un proceso que se da por la incapacidad que tienen los animales de mantener su temperatura corporal. Es decir, no pueden eliminar la temperatura y por lo tanto se ve afectado sus condiciones de confort. ¿Cuál es la temperatura confort de un animal? Es decir, obviamente que en nuestra zona templada no es tan importante, los animales se adaptan mejor a temperaturas bajas, pero va desde -5 hasta los 22 grados. ¿Qué significa temperatura confort? Que seguramente muchos ya lo conocen este concepto, pero es una temperatura donde los mecanismos fisiológicos que tiene un animal le permiten adaptarse a las condiciones ambientales, es decir, le permiten mantener su temperatura corporal en valores normales. El principal indicador indirecto que se utiliza para establecer cuál es el nivel de estrés térmico que tienen los animales es lo que llamamos ITH. Es un índice, el índice de temperatura y humedad. Es una relación entre la temperatura ambiente y la humedad ambiente. Hace algún tiempo, hasta hace no mucho, pueden llegar a seguir encontrando que se decía que hasta 72, un índice de temperatura y humedad menor de 72 era un índice de temperatura normal, donde el animal se encontraba en una situación sin estrés, pero que en los últimos tiempos estos valores para las vacas de alta producción está cerca del 68. ¿Sí? Entonces entendemos que un animal que está con un índice, cuando hay un índice de temperatura y humedad menor a 78, estamos en una situación normal sin estrés. Pero a medida que este índice aumenta, nos encontramos cerca de 75 con un estrés leve, cuando es igual o mayor a 80 con un peligro, una situación de peligro, un estrés moderado, y con más de 84 una situación de emergencia con un estrés severo. Un punto importante a tener en cuenta es cuánto tiempo en cada zona, en cada región, existe este peligro de estar en una situación de estrés calórico o de tener a los animales bajo una situación de estrés. En nuestra zona templada encontramos que esto es de aproximadamente 120 días, que va de octubre a marzo, y que para la zona de Santa Fe se han encontrado periodos de hasta 11 olas de calor, es decir, entendiendo que una ola de calor es un periodo de más de 3 días donde la temperatura ambiente no baja de los 32 grados, y esto hace que los animales no puedan recuperar, no puedan lograr eliminar el calor que tienen durante la noche. Y esto los lleva a una situación de peligro que afecta primero su producción, su reproducción, pero básicamente puede llegar hasta generar la muerte de los animales. ¿Qué efectos tiene el calor? El principal efecto, más allá de que hay una cantidad de cambios hormonales en el animal, que no los vamos a describir ahora, pero que en lo práctico, lo primero que hacen es que el animal tiene estrategias para no incorporar más calor, y básicamente es a través de no ingerir más alimento, o bajar o disminuir el consumo alimenticio. Y bajo una situación de estrés calórico puede bajar hasta un 20% el consumo de alimento. Eso genera una baja de 10 a 20% en la producción de leche, pero que puede llegar hasta un 40%, ¿sí?
Y también puede afecta normalmente la reproducción, bajando la tasa de concepción de valores cercanos a 40 hasta un 10%. ¿Sí? Los efectos sobre la reproducción van a hacer que se alarguen los intervalos entre partos y que esto lleve aparejado, en muchos casos, a descartes reproductivos. Las vacas no se logran preñar y avanzan en su lactancia y muchas de ellas terminan su lactancia vacías y por lo tanto son eliminadas del sistema. Nosotros en el trabajo que realizamos lo que pudimos evaluar fue cuáles eran las condiciones, qué es lo que evalúa este protocolo adaptado de APROCAL que utilizamos, fue que las condiciones para minimizar el estrés por calor, que están dados básicamente por sombra, ya sea natural o artificial, ventilación o aspersión, que acá no se ve claramente, pudimos clasificar a establecimientos en niveles buenos y malos o regular. Y también los clasificamos, este es un valor general, fíjense que solamente encontramos un 33% de establecimientos que tenían un buen sistema de sombras, un 20% de ventilación y un 27% de aspersión, y malo regular 66, 80 y 73. Es decir, que la situación que encontramos en cuanto a los establecimientos, cómo se preparan para controlar el estrés por calor, no era, en términos generales, no era buena. Estos datos similares se han encontrado en distintos trabajos de relevamiento en otras zonas, como en la zona de Santa Fe también. Ahora, hay una relación también de este componente de las condiciones para minimizar el calor en relación al nivel de producción. Los establecimientos que, cuando evaluamos por nivel de producción, los establecimientos de bajo nivel de producción, eran muy pobres la situación en que tenían estas condiciones para minimizar calor, y los de alto estaban un poco mejor, 50% para sombra, 38% para ventilación y 38% para aspersión. Y lo mismo sucedía cuando categorizamos a los tambos en tambos chicos o de pocas vacas y tambos grandes de mayor cantidad de vacas. Lo mismo podemos ver 13% para ventilación y sombra, 0% para aspersión, y los grandes 57, 29 y 57. Es decir, la mayoría de los establecimientos, o mejor dicho, las condiciones para controlar el calor, en muchos casos existían, pero fíjense que en este caso, en este tambo, los ventiladores no funcionaban, las sombras estaban bastante deterioradas, las sombras naturales próximas a la sala de ordeñe eran escasas, y en este caso las sombras están totalmente, las medias sombras para mitigar el calor de las vacas están totalmente rotas, ¿sí? Otra cosa que hicimos para ver cómo funciona, porque a veces lo que sucede es que existe la estructura, existe el sistema, pero no logra controlar este efecto del estrés calórico sobre la temperatura corporal de las vacas. Es decir, por algún motivo no logramos que funcione correctamente. Entonces, lo que hicimos es, a través de una medición indirecta, determinamos el ITH por esta estación meteorológica, y a través de unos termómetros, unos termocrom que se colocan en estos dispositivos, para sincronizar vacas, se colocan estos termómetros y evaluamos la temperatura durante varios días para ver cómo era el control de la temperatura a través de los sistemas de aspersión y de ventilación. Fíjense, en este gráfico, los registros desde el 10 de enero de este año al 20 de febrero, tuvimos que la curva verde es el valor de 68, fíjense los días en los cuales solamente tenemos
la temperatura por debajo de, el ITH por debajo de 68, y que hay varios días que incluso llegamos a valores de peligro, ¿sí? Fíjense acá, alrededor del 20 de enero, ¿sí? Acá el 25, acá hay básicamente un periodo de ola de calor, porque estos días no bajó el ITH ni la temperatura ambiente lo suficiente para que los animales se pudieran adaptar. Es decir, esto es en la zona para los que conocen, es en la zona de Cañuelas, acá próximo a La Plata. Es decir, no es una zona, esto es plena región pampeana y zona templada. Es decir, no es una zona que normalmente podríamos decir, bueno, es una zona de altas temperaturas, ¿sí? Sí, son los meses de peor desde el punto de vista de la temperatura ambiente, ¿no? En relación a esa temperatura, lo que pudimos evaluar también es cuál era el patrón diario de esa temperatura, de la temperatura de las vacas, con esos termómetros que les mostraba recién, los días de ola de calor y los días de no ola de calor. Fíjense, las vacas en este tambo, esto es un día, el promedio de los días que fueron evaluadas. Las vacas tienen 3 ordeñes, este es un ordeñe a las 4 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 16 horas, que es el tercer ordeñe. En cada ordeñe, las vacas eran sometidas a un sistema de aspersión con agua y ventilación, y obviamente también con sombra, y fíjense, los días de no ola estaban la temperatura corporal a la mañana estaba baja, por debajo de 38, bajaba después de ese ordeñe hasta las 7 de la mañana, que empezaba a incrementarse, hasta el segundo ordeñe, que se llegaba a 38, 6, un poquito más arriba. Pero fíjense que lo que pasaba a la tarde, había días, ¿sí?, que cerca de las 6 de la tarde el calor acumulado hacía que cuando las vacas llegaban al ordeñe, ya la temperatura estaba por arriba de los 39 grados. Y luego de la sesión de refrescado que recibían en el corral de espera previo al ordeñe, esa temperatura bajaba, ¿sí? Ahora, los días de ola de calor, que es la curva roja, salvo en el de la mañana, que la de temperatura descendía, después la temperatura se incrementaba desde el segundo ordeñe a las 11 de la mañana, bajaba muy poquito, decía, el efecto de esa sesión de refrescado no tenía un impacto muy grande y se incrementaba hasta el próximo ordeñe y se mantenía por arriba de 39 hasta aproximadamente las 20 horas. Es decir, no alcanzaba estas 3 sesiones de aspersión y ventilación, que por lo tanto no nos podemos quedar tranquilos con que solamente con que tengamos un sistema, sino tenemos que ver cómo está funcionando ese sistema. Un aspecto que nosotros creemos que es muy importante es el descanso. Ya vimos que representa prácticamente, ¿se acuerdan de ese cuadrito con el presupuesto de tiempo? El descanso representa un 40% del tiempo que las vacas dedican de todo el día. Esto es ITH máximo, los más oscuros son los de mayor temperatura, las distintas horas y los distintos días, ¿sí? Fíjense que este es el tiempo de descanso, la curva negra es tiempo de descanso que tienen las vacas, que lo pudimos evaluar a través de un dispositivo, un podómetro, ¿sí? Pudimos evaluar el tiempo de descanso. Fíjense, lo poco que descansa esta vaca, alrededor de 6 horas, la cantidad de horas de descanso, cerca de 6 horas, el 4 de febrero, ¿sí?, que luego se incrementa, no aguantan más las vacas y a medida que va pasando este periodo de alta temperatura, llegan a un punto el 9 de febrero donde descansan mucho tiempo y luego se va normalizando. Mucho tiempo dentro de lo que podemos observar en estos animales, ¿sí?, que están en un sistema en pastoreo. Fíjense que, sin embargo, a pesar de que es el tiempo máximo que descansan acá las vacas, ¿sí?, estamos cerca de las 10 horas, ¿no? O un poquito más de 10 horas. Aproximadamente 10 horas, ¿sí? Es decir, que las vacas, para disipar calor, permanecen paradas, no descansan lo suficiente y eso
obviamente va a repercutir, como vamos a ver un poquito más adelante, sobre el nivel de producción. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? Existe un indicador ambiental de una forma indirecta, que es el evaluar el ITH. En la Argentina hay algunas instituciones como INTA que dan estos valores diariamente, o existen estaciones meteorológicas que pueden determinar en cada tambo cuál es, y que nos va a permitir realizar algún tipo de maniobras para controlar esta situación de estrés por calor. Y que después la temperatura individual de cada animal es muy importante para poder evaluar el tiempo de descanso de las vacas. Ya sea, el incorporar sombra le va a permitir perder hasta un 50% más de calor que si no la tuvieran, ¿sí? La incorporación de otros sistemas como la ventilación y la aspersión va a hacer que esta combinación de aspersión y ventilación va a ser 5 veces mayor la pérdida de calor que si hacemos una u otra en forma independiente. O sea, y la combinación de las tres sería la mejor. Pero como vimos en los gráficos anteriores, a veces, aunque tengamos esas tres combinaciones de ventilación, aspersión y sombra, no logran bajar la temperatura corporal, no logran contrarrestar el estrés calórico, y hay que cambiar o aumentar las estrategias de cuántas veces al día los animales se van a refrescar para bajar para mejorar esa situación. En este caso, fíjense, las vacas que están en un corral de compost, un sistema que se está recién colocando, se mantienen paradas y algo alejadas unas de otras, tratando de poder disipar el calor que están teniendo, ¿sí? Obviamente, en estos galpones no se podrá realizar un mojado, ¿sí? Pero sí se podría incorporar la aspersión en la línea de comederos o como vemos en esta foto de acá, en los corrales de espera previo al ordeño. ¿Cuáles son las estrategias entonces para terminar con este aspecto que es el estrés térmico? Obviamente adaptar los horarios de ordeña a las horas de menor calor, y por lo tanto evitar, sobre todo en los sistemas de pastoreo, evitar caminatas demasiado largas, manejar los pastoreos en las horas de menor ITH, ¿sí? Ya sea a la mañana temprano o al atardecer, y en el resto del día tratar de encerrarlos en áreas con sombra y alimento a disposición. La dieta también es un factor importante a tener en cuenta. Obviamente, proporcionar agua de calidad y en cantidad adecuada para los animales. No solamente incorporar sombras en los corrales previos al ordeño, sino también en los sistemas, en las áreas, en los potreros donde van a permanecer los animales, y implementar sistemas de ventilación y aspersión que van a generar un mejor bienestar para los animales. La combinación de estos tres aspectos va a hacer que podamos controlar de alguna manera esta situación. Uno de los aspectos que comentábamos recién con respecto al bienestar, al estrés térmico, era el consumo de agua, es decir, que los animales dispongan de una cantidad y de una calidad adecuada de agua. A veces pasan estas situaciones, fíjense, tenemos un grupo, algunas vacas dentro de una bebida que en este caso está vacía. Tenemos una bebida que está en mal estado, el agua, la bebida está sucia, y el acceso a esta bebida es inadecuado. En el caso de que fueran categorías menores, hay una imposibilidad para acceder al agua seguramente, porque hay que tener en cuenta que una vaca va a consumir, un bovino adulto consume el 8 al 10% de su peso en agua, pero esto se puede incrementar con altas temperaturas a valores de 30 a 60% más, ¿sí? Es decir, que una vaca que pueda
el 10% de una vaca de 600 kilos son 60 litros, pero que en una condición de alta temperatura podría llegar a consumir unos 140. Acá vemos, no solamente vemos, esto es un corral de espera, esto era cerca de las 7 de la mañana, y las vacas estaban tomando un poco del agua que caía de los aspersores que había en el tambo. O sea que había un déficit en el aporte de agua. El otro punto importante es cómo y cuándo consumen el agua las vacas. El consumo de agua se incrementa a medida que aumenta la temperatura, pero las vacas consumen aproximadamente, dedican un tiempo, habíamos visto al principio, que dedican unos 30 a una hora para beber agua, lo hacen en varias tomas, consumen aproximadamente 15 a 20 litros por minuto, lo cual requiere que las vacas tengan, o que los bebederos tengan un flujo importante de agua. Y lo más importante de todo es que el 50% del consumo de agua lo hacen dentro de las 2 horas posteriores al ordeñe. Una práctica adecuada es que las vacas, como podemos ver en este video, puedan consumir el agua a la salida del tambo, a la salida del ordeñe. Para poder hacerlo en forma adecuada, teniendo en cuenta que las vacas son gregarias y que este grupo de 10, 12, 20, las cantidades de mangadas, necesitan un espacio de aproximadamente una bebida que les permita tomar a todas juntas. Es decir, si son 10 vacas, necesitarán aproximadamente 6 metros para poder tomar todas juntas cuando salen del tambo, ¿sí? No hacemos ningún comentario por ahora en cuanto a los gritos. La otra particularidad, aprovechamos para mirar en este video, es que este piso está recién colocado y todavía las vacas no se acostumbran, pero generalmente van a elegir caminar por una superficie blanda antes que caminar por el cemento, ¿sí? Entonces, lo importante es este último punto que puse acá, que el 50% del consumo de agua, las vacas lo realizan en 2 horas posteriores al ordeñe. Si no lo tienen al agua cuando salen del tambo, lo deberían tener en el camino hacia el potrero o en el corral donde van a estar luego de ser ordeñadas. ¿Qué evaluación? Con respecto a las bebidas nos encontramos con de todo un poco, como veíamos en las fotos. Con respecto a los corrales, donde se evaluaban, por un lado, el nivel del piso, ¿sí? Y la dimensión de los corrales, nos encontramos con situaciones como las que podemos ver en esta foto, pisos que estaban en mal estado, deteriorados, que podían generar lesiones en las pezuñas, con pendientes mayores al 4%, que son pendientes inadecuadas. En algunos casos, este no es un piso resbaladizo, pero sí es un piso abrasivo. En algunos casos, pisos resbaladizos. Los animales, cuando están en pisos resbaladizos, tienen una sensación de miedo que es perjudicial y que, por lo tanto, va a afectar su nivel de producción. Este piso que vemos acá en el medio es un piso que tiene ranuras, que es un piso antideslizante, mantenido en buen estado, con una pendiente bastante adecuada. Y lo que vimos en esta evaluación es que con respecto al piso eran 13% lo pudimos considerar bueno y el 87% malos, ¿sí? Malo o regular. Y en cuanto a la dimensión pasaba algo. No hicimos una evaluación, pero sí hay otros trabajos que lo han hecho, es que las instalaciones de ordeñe tienen, en términos generales, tenían bastantes años, en las cuales se habían hecho alguna remodelación y por lo tanto habían crecido los rodeos, pero no los tamaños de los corrales, y en cuanto a la dimensión, no respetaban, solo el 20% respetaba una superficie de 1,6 metros cuadrados por vaca, la mayoría eran de menor tamaño, y esto hace que las vacas estén incómodas, ¿sí? Que no tengan su espacio propio, y de alguna manera esta cuestión de la dimensión pudimos encontrar alguna relación con el porcentaje de vacas rengas, que fue del 5,2 para una situación, un corral de buen estado con respecto
al porcentaje de vacas rengas y de 12,7 en los que no estaban en buen estado, afectando el nivel de lesiones podales en las vacas. En cuanto al acceso y los caminos, que son otra cuestión que hay un punto que se evaluó, que es la distancia, que en términos generales fue buena, pero fíjense las condiciones que tienen estas vacas, en este caso al salir del tambo, ¿sí? Pero que es el mismo camino de ingreso, ¿sí? Un camino con barro, con pozos, mal mantenido, que le genera una dificultad importante a las vacas. El otro camino es un camino donde después de alguna lluvia se había pasado una rastra, estaba en mejor condiciones, aunque no es excelente, pero por lo menos no había anegamiento, no había barro y las vacas podían circular de una mejor manera. Es decir, que en muchos casos no hay mantenimiento de la caminería y de los accesos a los tambos. Fíjense, acá hay una inversión puesta en un corral, en un ingreso a un tambo, con un piso de goma que le permite, en este caso a las vacas, fíjense, que les permite, una vez que pasan ese escalón inadecuado, porque tiene más de 20 centímetros, al principio ese barro que hay les hace que las vacas se patinen, pero el tipo de piso les permite, de alguna manera, tener un caminar más seguro. Pero no es una situación adecuada, a pesar de que se ha hecho una inversión bastante importante en la colocación de este piso. En este otro caso, que es el corral de acceso a otro tambo, esto es un lodazal, con mucha dificultad de las vacas para ingresar, un muy mal mantenimiento del camino de acceso, y esto, el problema básicamente es que es todos los días lo mismo, todos los días, 2 veces al día en este caso, las vacas ingresan a este tambo con mucha dificultad, para luego entrar a un corral de espera en un piso en el cual además se patinan, ¿sí? Y con una pendiente muy marcada. Bueno, hasta acá, digamos, este primer bloque. Si hay alguna pregunta, no sé, Diego, ¿cómo estamos? Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Ahí, bueno, estábamos siguiendo la charla. Justamente las preguntas que había, que te quería comentar, había algunas preguntas justamente en cuanto a, bueno, alguien que nos preguntaba si se calcula de alguna manera cómo contrarrestar el gasto energético en los desplazamientos de los animales. Creo que, bueno, acá vos estabas hablando un poco del tema de los desplazamientos de los animales y justamente también nos preguntaba en cuanto a la importancia del tema pisos en cuanto al bienestar animal. No sé si querías acotarle algo. Bueno, mira, algunos datos que hay de desplazamiento en sistemas pastoriles, digamos, sin que haya inconvenientes, el aumento de la energía representa aproximadamente el 15%. O sea, hay que sumarle un 15% en un sistema pastoril a los datos de tabla del NRC, por ejemplo. Ahora, en el caso que veíamos ahí una dificultad como esa para caminar, este incremento, no tengo el cálculo, pero seguramente es mayor. Lo que sí tengo algún dato que me viene ahora a la cabeza, que se incrementa casi cuando la superficie, cuando el barro está por arriba a media caña aproximadamente en un corral, ¿no? En un corral, en un feedlot, se puede aumentar el consumo. Esto puede representar un aumento una disminución de la conversión de un 35%. Digamos, no tengo el valor específico pero sí podríamos decir que en una situación así, si un animal que se tiene que desplazar 2 veces al día en una situación de este tipo, seguramente estamos hablando de un 20 o 25% más de energía de la que tendría que usar, destinar para producción de leche, ¿no? Bárbaro, perfecto. Y había una sola pregunta más que bueno, nos consultaban ahí un poco de la importancia del tipo de piso en el corral de espera.
calculo que quieren saber qué importancia le das en cuanto al corral de espera, el tipo de piso. Bien, acá hay dos cosas para tener en cuenta. Uno es el espacio, la dimensión de que los animales tengan aproximadamente 1,6 metros cuadrados por animal. Ese es el espacio mínimo en un corral de espera por vaca. Que el piso sea antideslizante es ideal, ¿sí? Si las vacas van a estar 1 hora, ideal sería que sea un piso blando y si es en época de calor, que además no se caliente, por lo tanto la goma podría ser una solución. Pero si es un piso, si por algún lugar debiéramos empezar a incorporar este material en las estructuras de ordeñe, sería primero en la sala de ordeñe y en segundo lugar o mejor dicho, primero en el corral de espera, porque es donde más tiempo van a estar, ¿sí? Sí. Y luego en la sala de ordeñe, porque ahí es donde menos minutos van a estar de todo el proceso, desde que ingresan a los corrales hasta que son ordeñadas y luego salen. Es decir, sí es importante porque la vaca parada en un piso duro incrementa la presión sobre las pezuñas y eso puede afectar o aumentar la cantidad de los problemas podales. ¿Mm? Bárbaro. Perfecto, Roberto. Una sola pregunta que veo ahí que no la quiero dejar pasar como para que no perdamos el hilo del tema. Alguien nos preguntaba ahí sobre la relación entre el ITH y la rumia. Si calculo que debe estar Sí. hablando de a qué niveles lo modifica. Así como se afecta el consumo de alimento en un 20%, se reduce el tiempo de rumia porque se disminuye la cantidad de ingestión de alimento, así que Claro. más o menos en la misma proporción. O sea que la rumia se ve afectada. Un buen indicador de bienestar es la rumia, pero cuando hay estrés calórico, al bajar el consumo de alimento, la ingestión de alimento, baja también el porcentaje de tiempo dedicado a esta actividad. Perfecto. 10 puntos. Bueno. Si te parece, por ahí creo que hasta ahí son las preguntas que estaban en este bloque. Así vemos ahora la segunda parte. Así no los hacemos esperar mucho más y no dejamos que pase mucho más rato. Perfecto. Cualquier cosa, alguna pregunta la dejamos para el Perfecto. final. Si te parece, seguimos con el otro bloque y Muy te bien. seguimos viendo por acá. Entonces, yo les había dicho que otro grupo de indicadores eran los basados en el manejo y nos quedan los basados en el animal. Los basados en el manejo tuvimos en cuenta el trato de las vacas durante el ordeñe, la evaluación del miedo, el flujo de las vacas al ingreso al ordeñe y el manejo del dolor. De estos indicadores, cuando hablamos del trato de las vacas, estamos hablando de qué acciones se ejecutan sobre las vacas para que ingresen a la sala de ordeñe. Una cosa que no dije, pero la recuerdo ahora, este protocolo está diseñado específicamente para vacas en producción, ¿sí? Si bien hay otras, se pueden evaluar en otras etapas, como la vaca seca o vaca preparto, o las distintas categorías de recría, incluso de guachera, pero básicamente este protocolo que utilizamos está destinado a la vaca en producción, que es la que por ahí nos da los pesos para poder mantener todo el sistema, ¿no? Entonces, hacía referencia que el trato de las vacas nos referimos a si las vacas, cómo eran tratadas las vacas para el ingreso a la sala de ordeñe, si entraban solas, si había que tocarlas suavemente o a veces con silbidos, chiflidos o incluso ya con elementos como pueden ser una picana o algún elemento que pinchara al animal para que ingresara. O sea, eso, si entraban solos era bueno y si había que ejecutar algún tipo de acción, ahí se consideraba de regular a malo. Y nos sucedió lo mismo, encontramos que en general el 33% era bueno, pero el 66% era malo a regular. La evaluación del miedo que uno espera o por lo menos mi
Mi concepto previo al realizar esta evaluación fue que los tambos, las vacas eran bien tratadas y las vacas por lo tanto no tenían miedo, ¿no? La evaluación del miedo se hace tratando de acercarse al animal desde una distancia de 3 metros hasta intentar tocarla y de acuerdo a eso es que evaluamos lo que se llama distancia de fuga, evaluamos el miedo. Y la verdad que encontramos que solamente el 27% de los establecimientos lo pudimos evaluar con un valor bueno y el 73% regular a malo. Es decir, había miedo también relacionado con este nivel de trato. Y el flujo de ingreso, que es el tiempo que las vacas tardan en ingresar, si hay que ir a buscarlas o si entran solas, que eso es un factor importante. Una vaca de ordeñe que está con su sobrecargada, que va a recibir alimento dentro de la sala de ordeñe y además al ser ordeñada libera oxitocina que genera una sensación de placer, entendíamos que debería ser bueno y pasó más o menos lo mismo. Encontramos que solamente el 33% de los tambos lo pudimos evaluar como bueno y el 66% malo. Entonces, estos tres aspectos están correlacionados, ¿sí? Están correlacionados también con lo que fue el arreo, ¿sí? Cuando lo evaluamos por nivel de producción, consideramos bueno solamente en el 42% de los tambos de baja producción y fue bueno en el 100% de los tambos de alta producción. El otro aspecto importante que muchas veces se ha descuidado, pero que cada vez se tiene más en cuenta, es el manejo del dolor. Sin duda, podemos decir que dos aspectos importantes que tienen que ver con el bienestar animal es el miedo y el dolor. Y el dolor está relacionado con algunas enfermedades agudas, como por ejemplo pueden ser las mastitis, o incluso, si bien no es una enfermedad, el parto, la incorporación de tratamientos analgésicos a las vacas posteriores al parto, se ha demostrado que enfermedades podales o como en este caso lo que les comentaba del parto, es recomendado el uso de analgésicos. Lo que se evaluó en el protocolo es si existe básicamente, si está estipulado en cada establecimiento, si se van a utilizar o no analgésicos y encontramos que el 53% de los establecimientos tienen en cuenta el manejo de la analgesia en las enfermedades agudas y el 47% no, o es regular a malo. Y con respecto a las maniobras dolorosas, como pueden ser, si bien corresponden a manejos en otras categorías, como pueden ser el descórneo o la castración, o el manejo, la curación de lesiones podales, solamente pasaba lo mismo, el 53% tenía en cuenta en sus protocolos utilizar analgesia o anestesia para realizar estas maniobras. Aprovecho para mostrarles algo que yo pensé que en nuestros tambos ya no existía, pero hay tambos que todavía siguen cortando la cola, es decir, en este caso le dan una cola de un ternero con una banda de lastración, las que se utilizan para castrar, y una lesión posterior que, además de generar esta lesión y posterior neuroma en la cola de esta ternera, está demostrado que no tienen ningún impacto sobre la higiene, ¿sí? Se pueden cortar la punta de los pelos, pero que el descole no tiene ningún efecto positivo sobre la higiene de la ubre o de la vaca. Estos son entonces los indicadores basados en el manejo. Incorporé, si bien no estaba dentro del protocolo de evaluación, no estaba este comportamiento que tienen los bovinos, que es el acicalado o rascado, que es un comportamiento que tiene un efecto positivo. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de evitar situaciones negativas y promover situaciones positivas. Y el acicalado y el uso de cepillos es un comportamiento social entre los animales, pero también individual, que genera un efecto positivo. Los animales
necesitan rascarse, necesitan acicalarse entre ellos, es también un establecimiento de jerarquías. En este gráfico podemos ver las zonas que están más con azul, violeta, son zonas que son acicaladas por otro individuo y que también tienen una relación con la jerarquía, ¿sí? Los animales dominantes son lamidos, tienen un lamido social de otros animales subordinados, ¿sí? Y hay áreas donde estos animales se pueden rascar por sí solos. Básicamente, este comportamiento tienen 3 efectos positivos que contribuye a un mayor confort, disminuye el estrés, disminuye ese concepto de aburrimiento que en muchos casos se generan en establecimiento o en infraestructuras más poco enriquecidas, ¿no? En sistemas más intensificados que tienen estructuras menos enriquecidas, donde no hay árboles, no hay postes, donde los animales se puedan rascar. Y genera una disminución del estrés. También contribuye a la producción de leche. Parece que se ha estudiado que este tipo de uso de cepillos mejora la producción de leche, sobre todo en vacas de segundo parto, y reduce algunas enfermedades, ya que mejora de alguna manera la limpieza de los animales. En este sentido, la colocación de estos cepillos rascadores cerca de los comederos también ha hecho que se incremente el consumo de alimento y ha mejorado la circulación de la sangre hacia la glándula mamaria con un aumento de la producción. Lo que podemos ver, fíjense cómo permanece este animal rascándose, sobre todo las áreas que no se puede lamer, el mismo, ¿sí? Y en cuanto a la colocación, hay que dejar un espacio amplio alrededor de los cepillos para que los animales estén cómodos y más o menos con una dimensión, una cantidad de un cepillo cada 50 o 60 animales. Entonces, pasamos de los indicadores basados en el manejo a los indicadores basados en el animal. Propiamente, acá se evaluó también la condición corporal, por ejemplo, como un indicador que tiene que ver con la evaluación de la alimentación, pero hacemos referencia a algunos importantes, como los que tienen que ver con la locomoción y con los problemas de patas, la suciedad de patas y ubres, el índice de bosteo, que tiene que ver con algunos factores relacionados con el miedo y el comportamiento durante el ordeño. Acá, durante el ordeño, básicamente pudimos evaluar el bosteo en sala de ordeño, que también a mí personalmente me llamó la atención, pero bueno, después de haber evaluado los otros indicadores que tienen que ver con el miedo, era lógico que sucediera esto. Pudimos establecer que solamente el 20% de los establecimientos tenía un comportamiento bueno con relación al bosteo y el 80% era malo o regular. En cuanto al comportamiento de las vacas y la actitud que tienen para el ingreso y dentro de la sala de ordeñe, el 60% era bueno y el 40% era regular. Hubo una relación del nivel de comportamiento con relación a la presencia, al porcentaje de mastitis clínicas, y entendemos que este proceso o el bosteo en sí mismo, que es una respuesta al estrés, el animal, obviamente que es una necesidad fisiológica en la eliminación de la materia fecal, pero que se incrementa en situaciones de estrés o de miedo y está relacionado con estímulos negativos como gritos, golpes y empujones que estaban en relación al trato que se observó en los parámetros anteriores, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos el trato de los animales no era del todo adecuado? Con respecto a este aspecto, hay que tener en cuenta que el miedo es una sensación que percibe el animal y no necesariamente está relacionado con que se ejecute alguna reacción negativa o alguna actitud negativa del personal en ese momento. Ya con el solo hecho de que el animal relacione que al ir al tambo o encontrarse con una determinada persona o con alguna
algún tipo de situación le recuerde, traiga un recuerdo desagradable, eso va a generar un estado de malestar, ¿sí? Según un trabajo que hizo Mundar en el 97, donde se sometió a vacas a estímulos agradables y desagradables, se evaluó tres indicadores. Algunos de los que hemos visto hasta ahora: uno es el tiempo de entrada a la sala de ordeñe, la distancia de huida y el índice porcentaje de vacas que bostean en el tambo o en la sala de ordeñe, y encontró que con un manejo agradable las vacas tardaban 9, casi 10 segundos en entrar cada uno por vaca, mientras que con un estímulo desagradable esto se duplicaba a 16 segundos por vaca. La distancia de huida, que era una forma de evaluar el miedo, que es la distancia que nos deja acercar, incluso a veces a tocar, con estímulos agradables era de medio metro, pero con distancias, con manejos desagradables, esa distancia se incrementaba al máximo, al valor que se considera malo, que es 2,5 metros. Y con respecto al bosteo en sala, con manejos agradables, el promedio era de 3%, que es el valor que se considera normal que bosteen en sala, y que fíjense cómo se superaba el 18% en el caso de aquellas vacas que recibían un manejo desagradable. Insisto, este tipo de situaciones no necesariamente tienen que ser ejecutadas en el momento. Con que se haya hecho hace un tiempo y el animal relacione eso con el ambiente, con los olores, con las personas que trabajan, ya es suficiente para que se perciba una situación de miedo y el animal libere hormonas que inhiben a la oxitocina y por lo tanto generan un problema en la bajada de la leche. Bien, el tema de las rengueras y la locomoción, que es un factor que es un aspecto multifactorial y que está dado por la alimentación, pero también por situaciones de ambiente e incluso de manejo. Aquellos animales que tienen estas situaciones de barro o tienen pisos abrasivos o pisos donde se patinan y generan desprendimiento de línea blanca, van a presentar una prevalencia de rengueras más altas, y fíjense que los valores en los distintos países son altos, salvo en Nueva Zelanda, que hay un valor de un 8%, y en la Argentina alrededor de un 23%, con datos que no se saben, no se tienen muy concretos. Pero nosotros lo que realizamos es una evaluación de no renga, renga y muy renga, y encontramos en términos generales que el 88% era bueno y el 12% era regular. No queda muy claro, pero se entendía que en relación a la situación de los caminos y del manejo, esperábamos que ocurriera un valor diferente, pero este fue el valor que encontramos. Lo importante con respecto a este aspecto es que, en términos generales, los problemas de salud en los rodeos lecheros de mayor gravedad son los aspectos reproductivos, los aspectos que están relacionados con la mastitis, los problemas podales, y el otro aspecto es lo que llamamos dueñitis, ¿sí? Un efecto del dueño o del encargado o del tambero que no percibe el problema, ¿sí? Un trabajo realizado por Way ya en el 2003 evaluó en relación a una estimación del ordeñador de cuántas vacas tenían problemas podales, y cuya respuesta fue de alrededor del 5%, con el número observado que fue mayor al 20%. Esto, hay una tendencia a subvalorar la cantidad de vacas rengas, y por lo tanto, al subvalorar la cantidad de vacas rengas, no son tratadas. Si yo no veo el problema, no lo trato, y si no lo trato, no lo soluciono, por lo tanto el problema cada vez se incrementa más, ¿sí? Obviamente que el índice de locomoción tiene un aspecto, o mejor dicho, el porcentaje de vacas rengas tiene un aspecto que tiene que ver con una disminución del consumo y por lo tanto una disminución de la producción de leche, y no solamente
que esa disminución del consumo y provoca una disminución de leche, sino que se incrementan los costos de los tratamientos y la eliminación de las vacas. También relacionado a ese aspecto que decíamos recién de no identificar el problema. Y por eso la única forma de identificar el problema es establecer una rutina de evaluación de ese problema. Entonces, a través de distintos, ya sea una forma práctica de evaluar cómo apoyan las vacas, sus pezuñas, siendo que generalmente sus patas posteriores, siendo que generalmente los problemas de renguera están en las patas posteriores. En el caso mientras comen puede ser una forma, o evaluar el índice de locomoción a la salida del tambo. Nosotros en una auditoría que realizamos en un establecimiento, pudimos observar que 75% de las vacas estaban en un score 1, es decir, en un score normal para este score de locomoción, pero que el 25% estaban entre 2 y 5, ¿sí? Y Acuña dice que cuando tengo un porcentaje superior al 15%, tengo un problema básicamente del rodeo, no solamente de la vaca que tiene, sino que estoy teniendo un problema del rodeo y de alguna manera lo tengo que encarar como un problema del rodeo y un problema de bienestar, porque si hay algo que genera los problemas de patas es dolor y una incomodidad en las vacas, ya que muchas veces permanecen echadas o paradas más del tiempo necesario. La higiene, que podría ser una consideración de manejo, pero sí tiene un efecto sobre el bienestar de los animales, está relacionado con varios factores. Uno es todo lo que es caminaría, todo lo que es caminería y caminos hacia de ida y de vuelta al tambo, pero también con los lugares donde descansan los animales. En la evaluación que nosotros realizamos, pudimos observar que la suciedad de ubre y de patas de ubre era relativamente buena, 94% eran considerados buenos y 59% para el score de patas y 41% era considerado malo malo o regular para la suciedad de patas. En términos generales, una de las dificultades es que a nosotros como profesionales nos es difícil decirle al productor, che, tus vacas están sucias, pero cuando hacemos un enfoque cuantitativo a través de un protocolo, eso es mucho más fácil y por lo tanto invita a mantener a las vacas limpias, mejorando las condiciones tanto de los caminos como del lugar de descanso. La implicancia que tiene este tipo de score de higiene de patas y ubres está relacionada con la aparición de nuevos casos de infecciones, a medida que la proporción de score entre 3 y 4 aumenta, también aumenta la aparición de nuevos casos de infecciones de mastitis, ¿sí? Y esto está relacionado con camas inadecuadas, con contaminación de ubres, incluso con cuando hay mucho barro, está relacionado con pezuñas reblandecidas y por lo tanto una mayor predisposición a lesiones podales. Y esto obviamente que afecta el bienestar de los animales. Yendo al final de la charla, quería destacar este aspecto, que es el tiempo de descanso de los animales. Si bien este protocolo no lo evalúa, sí lo hemos evaluado en algunas auditorías, porque si recordamos el gráfico el cuadro que les mostré al principio sobre cuál es los tiempos dedicados, cuál es el presupuesto que las vacas dedican a cada actividad, el tiempo de descanso es un aspecto muy importante, ¿sí? Es un comportamiento altamente motivado que significa que si hay una limitante en el tiempo de descanso, en el tiempo o el acceso a la alimentación, seguramente la vaca va a buscar descansar más antes que alimentarse, ¿sí? Y una hora, 5 menos de descanso va a implicar 45 minutos menos de consumo y por lo tanto va a implicar una menor producción. Ese menor descanso aumenta el cortisol, afecta los niveles de la hormona del crecimiento, afecta la salud de las patas y por lo tanto de la locomoción y por lo tanto también afecta la producción de leche.
Se ha demostrado que vacas con más tiempo de descanso y rumia durante los últimos días en el preparto mejoraron el consumo de alimento en el posparto. Y eso, como todos sabemos, el consumo del posparto en términos generales se va a ver afectado, y ya teniendo en cuenta este aspecto que hablamos del descanso, es una forma de poder mejorarlo. Este trabajo de Grant pudo evaluar que por cada hora extra de descanso que tienen las vacas pueden aumentar 1,7 litros por día, es decir, que es un factor muy importante en relación al comportamiento de la vaca. Nosotros realizamos un monitoreo a través de un dispositivo, en este caso es un podómetro. Existen en el mercado varios podómetros y otros dispositivos como collares que nos pueden permitir evaluar el tiempo de descanso, metros, pasos que da y algunos otros aspectos, pero básicamente lo que nos tira este dispositivo nos permite realizar estos gráficos, nos baja este tiempo de descanso, no solamente la cantidad de horas, sino en cuántos periodos lo realiza, el tiempo que está parado, es decir, nos da una serie de información que nos permite, desde el punto de vista de la investigación, pero también de una evaluación práctica de si nuestras vacas descansan o no descansan, poder identificar dónde puede estar nuestro problema. Fíjense, nosotros hicimos una evaluación en un tambo de 350 vacas que tenían una producción de 31 litros. Estas son horas de descanso de las vacas preparto en un sistema de compost. El valor normal es esta línea azul, ¿sí? De 12 horas, y los valores fueron variando, 14 horas, 11 horas, 11 horas. Estaban dentro, para el caso de las vacas preparto, estaban dentro de un promedio normal, ¿sí? A pesar de que, si bien se les comento que el espacio que tenían esas vacas no era un espacio adecuado. ¿Qué pasaba con las vacas frescas? Las vacas frescas, que debían tener 12 horas, el promedio de horas de descanso fue de 9, ¿sí? Casi 10 horas. El valor normal hubiera sido cerca de 12, pero también acá había un problema de densidad. En lugar de tener 10 metros cuadrados por vaca, que era lo estipulado para esta categoría, estaban cerca de 7,5 a 8. Y eso era uno de los aspectos que afectaban a esta categoría de vacas, que es una de las más sensibles a cualquier factor de estrés, y en este caso al descanso. Lo mismo sucedía con las vacas de alta producción, pero en este caso era peor, porque el promedio de horas de descanso era de 8 horas 47 minutos, siendo que el valor normal tenía que estar entre 12 y 14, ¿sí? Y también debido al mismo problema de falta de densidad, más allá que podría estar asociado también a un factor de estrés calórico, ¿no? Pero lo que pudimos observar con estos dispositivos es que esas vacas no estaban descansando lo que tenían que descansar, ¿sí? Ahora, para poner un ejemplo, en este caso de un trabajo realizado en un establecimiento de Argentina, una instalación vieja se cambió por una cama de compost, y el aumento del tiempo de descanso debido al cambio de camas que tuvieron estas vacas tuvo una repercusión sobre la conversión de alimentos, que pasó de 1,4 a 1,8, aumentó un 29%, el consumo de alimentos bajó un 2%, la producción de leche aumentó un 26%, y lo que más nos interesa como productores y también como asesores es que aumentó la cantidad de litros libres de alimentación que tenemos, o sea, el porcentaje de litros libres en este caso. Que cuando una vaca, por cada litro de leche que producimos, circula una cantidad muy importante de sangre por la ubre, y que cuando una vaca está echada, es la cantidad de sangre que circula por minuto es de 5 litros en relación a la que circula cuando esa vaca está de pie, ¿sí? O sea que es muy importante que la vaca pueda descansar.
En pastoreo, nosotros pudimos evaluar que en lotes de vacas frescas, pico, media y fin de lactancia, pudimos evaluar que el tiempo aproximado de descanso está entre casi 9 a 10 horas, ¿sí? Teniendo en cuenta que son vacas que están pastoreando, ¿sí? Y parte del tiempo que no descansan lo están dedicando a consumir el alimento que en un corral, en un sistema, lo hacen directamente del comedero y por lo tanto dedican menos tiempo, ¿sí? Como para finalizar, lo último, y ya los dejo, después de casi 1 hora 20 de estar charlando, quería mostrarles este video. Las vacas nos dan señales de lo que está pasando, ¿sí? Acá hay una vaca que está, si ven detenidamente, la vaca tiene un movimiento de la lengua, esto se llama movimiento de lengua en serpentina, es un comportamiento estereotipado que no tiene una respuesta específica, pero que puede estar relacionado con varios factores, que puede ser un problema de falta de fibra, un problema de incomodidad, un problema de calor. Es decir, lo importante es poder observar a las vacas, que nos están diciendo si una vaca permanece mucho tiempo parada frente al comedero, no accede al consumo de alimento, puede ser porque hay otras vacas, porque el espacio no es el suficiente, lo mismo con la bebida. Si una vaca está mucho tiempo parada, puede ser que no haya el espacio suficiente para echarse, porque hay vacas que se lo impiden por su jerarquía. Es decir, hay un montón de elementos que tienen que ver con el comportamiento que nos van a dar señales de que las cosas no están funcionando bien. Pero que además también existen protocolos que nos permiten identificar problemas más allá de los datos de producción o de reproducción, que son las primeras señales de que a veces las cosas, a pesar de que estemos dando una dieta adecuada y que entendemos que las instalaciones son las adecuadas, los resultados no aparecen. Como conclusión de esto, hay indicadores líderes que nos permiten anticiparnos a los problemas, hay que poder identificarlos, para eso debemos tener buenos registros, debemos diseñar buenos protocolos y realizarlos para saber si esos protocolos se realizan adecuadamente, por qué nos están dando los resultados. Y después hay dos cosas, una que tiene que ver con la vaca propiamente dicha, que es darle las condiciones de confort que la vaca necesita para poder lograr ese potencial productivo para el cual fue seleccionada, y que no nos pase un poco lo que decía Camargo en la primera frase que presenté. Y el otro punto, y no por ser el último es menos importante, es capacitar y mejorar las condiciones de confort de los que trabajan, del personal, que es el que de esa manera vamos a poder o va a poder expresar su potencial laboral. No sé si tienen preguntas, así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado durante todo este tiempo. Bueno, Roberto, primero, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la charla. Creo que se dieron muchos conceptos que son muy claros y que van a ayudar a que interpretemos esto como algo mucho más importante que una moda, como habíamos dicho al principio. Para comentarte, bueno, un par de preguntas que me parecieron interesantes para ver cómo uno lo puede enfocar y darle una conclusión a la charla. Nos consultaba uno de los participantes si en un momento a donde tenemos un ITH excesivamente alto, si está indicado ordeñar en ese momento o deberían cambiar la rutina. Calculo que debe hablar si él ve que las vacas están en ese momento con un grado de estrés calórico muy importante, si es importante ordeñar en ese momento o sería indicado refrescarlas o buscar alguna otra forma. Y la segunda pregunta que estaba ahí, que se ve que fue un concepto que a muchos les importó, el tema de el espacio en el corral de espera, si tenías alguna observación, dependiendo de la raza de vacas que estemos hablando. Vos dijiste 1,6 metros cuadrados por animal y nos hacían la pregunta si estábamos hablando de Holstein o si eso también se podía aplicar a Jersey. Esas dos preguntas me parecieron muy interesantes.
A ver, empiezo por la segunda, que es más simple. 1,6 es el espacio apropiado para vacas Holstein, o sea que podemos hablar de 1,3 para vacas, o 1,2 para vacas Jersey, y tener un adecuado espacio para esa categoría, para ese grupo racial, ¿sí? Perfecto. Ese espacio es importante, sobre todo teniendo que muchas veces manejamos un solo grupo de vacas, no separamos vacas por categorías, o sea, vacaciones de vacas, que sería una buena medida también. Con respecto a la primera pregunta, primero, si tenemos, es necesario, o sea, hay un investigador que muchos conocerán, Flammenbaum, que dice, cada vez que viene a Argentina, dice, no puedo entender que sigan teniendo las vacas al rayo del sol en el verano, con lo que impacta positivamente ejecutar una estrategia de control del estrés calórico. Segundo, o sea que debemos tener debemos tener una estructura de control de esta situación, con sombra, con ventilación y con aspersión. Y básicamente con refrescado de la vaca y no del ambiente. En climas más secos, a veces lo que se puede refrescar es el ambiente, pero en climas húmedos lo importante es refrescar la vaca, ¿sí? Mojarla, que se moje bien la vaca, y ventilarla. Eso por un lado. Segundo, yo les mostraba en uno de los gráficos que habíamos evaluado un tambo que tenía 3 ordeñes, que a pesar de realizar refrescado en el corral de espera, no lográbamos que esa temperatura bajara durante gran parte del día. Por lo tanto, también está estudiado que tiene un efecto, aunque tengamos que llevarla más veces a las vacas a refrescar, tiene un efecto positivo hacerlo posiblemente en los momentos de mayor ITH, llevarlas a un lugar de refrescado. Y con respecto al ordeñe, es buscar los horarios de menor ITH, salvo que tengamos 3 ordeñes y alguno de ellos nos caiga a mitad del día, es decir, entre las 12 y las 14 o las 15 horas, lo ideal sería realizar un ordeñe temprano y uno a la mañana temprano y un ordeñe al atardecer, donde el ITH sería menor. Pero cuando no logramos bajar esa temperatura, nuestras vacas están jadeando, aumentan la frecuencia respiratoria, están muchas vacas paradas que nos están dando la señal de que no la están pasando bien, es el momento para llevarlas a refrescar, aunque tenga que moverlas a un lugar donde está la estructura de refrescado, que ese refrescado sea de 30 a 40 minutos, pero se puede hacer más de 2, 3, 4 o hasta 6 veces. Hay trabajos que muestran que tiene un efecto positivo sobre el confort de la vaca y sobre la producción. Perfecto, perfecto. Y que además va a repercutir sobre el consumo de alimento, que es lo que más se ve afectado, ¿no? Sí. La vaca, ¿por qué baja la producción? Básicamente porque deja de consumir alimento, porque es la estrategia para no generar calor interno, ¿no? Bárbaro. Una sola pregunta más te hago que nos llegó a último momento, pero me parecía importante. Nos preguntan ahí sobre las pendientes en el corral de espera. La importancia de esas pendientes, si son pendientes de alrededor del 3%, superiores al 3%, y si la orientación de esas pendientes también causa algún problema en cuanto al bienestar del animal. A ver, la pendiente no debería ser superior al 4%, o sea que pendientes del 3% son adecuadas. Perfecto. Obviamente que la función de la pendiente es poder escurrir el agua de lavado del corral, ¿no? Esa es la idea. No sé, la orientación, no logro entender cuál es el concepto de la idea, pero... Sí, calculo que por ahí hemos visto algunos corrales en algunos países que por ahí no siempre parece increíble, pero la pendiente, las vacas no van subiendo hacia la sala de ordeño, sino que hemos visto por ahí
algunos tambos, algunas lecherías, a donde la pendiente va hacia la sala de ordeño, y en algunos lados hasta he visto corrales con pendiente lateral. Claro, el problema de la pendiente lateral no sería tanto un problema porque el agua escurre hacia los costados, las rejillas que estarían hacia los costados o hacia atrás, digamos, donde escurriera el agua, no sería un problema. Ahora, cuando están hacia adelante, el problema es que la vaca en algún momento va a tener que pasar esa rejilla o esa canaleta donde se va a acumular el agua, y eso puede ser un obstáculo para desplazarse. La vaca va a encontrar algo distinto en el suelo y se va a frenar. Y al frenarse, hace que de alguna manera el flujo hacia la sala de ordeño se vea dificultado. Eso, no sé si lo que yo me estoy imaginando es lo mismo que se está imaginando el que hizo la pregunta. Sí, pero creo que sí, creo que sí, por cómo está orientada, creo que hacía referencia a eso. A veces las pendientes, cuando a veces las salas de ordeño están más altas, se utilizan escalones, y el tema de los escalones sí podría ser un problema. Lo importante es que no sean escalones superiores a los 12 centímetros y que sean más o menos profundos, es decir, de un largo de 70 centímetros, o sea, 12 de alto por unos 70 a 90 de largo, ¿sí? Que a veces por distintas situaciones se da que la sala de ordeñe queda más alta o se hace alguna modificación cuando se quiere modificar la altura de la fosa, y ahí es donde aparecen esos problemas. Pero bueno, no sé si hace a la respuesta, a la pregunta que hacía. De todos modos, Diego, bueno, el contacto con la empresa está. Mi mail está al inicio o lo pueden consultar con la empresa. Una cosa como para aprovechar a comentarles, desde APROCAL, que yo estoy integrando también la Comisión de Bienestar, se está diseñando un protocolo de certificación de bienestar para aquellas empresas que les interese tener algún tipo de certificación, e incluso algún tipo de consulta. Bueno, en este caso lo podemos hacer a través de la empresa también. Perfecto. Cualquier consulta en relación a, no hay ningún inconveniente que me escriban o que lo hagan a través tuyo o de quien te llegue en la empresa, cualquier consulta que pueda haber quedado la respuesta inconclusa en esta charla. Bárbaro, perfecto. Sí, como siempre les comentamos a todos que las charlas quedan grabadas, van a estar disponibles para que se puedan ver por nuestras redes. Y así que bueno, ahí quedamos en contacto con todos, les damos las gracias a todos, y si les llega a haber quedado alguna pregunta más, nos la harán llegar por alguna de las redes sociales, por mail, que ya todos tienen nuestros contactos, ¿sí? Así que bueno, Roberto, desde ya muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los que participaron y a todos los que estuvieron escuchando la charla. Bueno, de nuevo, gracias a vos, Diego, a la empresa, a todos los que participaron en el armado de esto, entre ellos Guillén y Joaquín. Y bueno, si fue un poco largo, pido disculpas, pero a veces estos temas, como que uno se entusiasma hablando y de qué pongo y de qué no pongo, pero bueno, entiendo que sea una hora y algo, a veces con algunos temas es más atrayente y otros menos. Perfecto. No, creo que realmente se nota cuando uno se involucra en un tema, se apasiona, siempre lleva para largo, porque uno, además, bueno, era la idea de hacer esta charla con vos por el hecho de las experiencias personales, las experiencias de trabajo, y creo que por ahí eso es lo que enriquece a la charla y lo que la va haciendo más larga, ¿no? Nada más que si uno diera los conceptos sin comentar todas las experiencias personales, se hace corta la charla, pero no siempre lo productiva que uno espera. Así que muchísimas gracias, Roberto, y nos veremos en la próxima charla. Bárbaro. ¿Sí? Muy bien, gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Saludos a todos y muchas gracias por estar. Hasta luego.